Ahí. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro segundo seminario, que lo va a dar el doctor Roberto Moreno, y es sobre los aspectos del estado del arte implicados en la enseñanza-aprendizaje de la química y fisicoquímica. Bien, muchas gracias a los organizadores, gracias a todos por estar aquí. Es un tema bastante ambicioso y lo van ustedes a ver, que finalmente muchos de nosotros tenemos nuestras propias estrategias, técnicas, didácticas que utilizamos, pero que curiosamente ponderan algunas de ellas y son comunes a varios por cuestiones de tiempo y cobertura de los contenidos. Hay veces que el método expositivo empieza a predominar de manera importante por cuestión de cobertura de los contenidos del programa, porque un detalle que hay es que de un análisis hecho de 304 técnicas que se utilizan para dar clases de distintos temas, y entre ellos está la química y la psicoquímica, el que se lleva todo el porcentaje grande es la técnica o método expositivo, ¿sí? Y bueno, tiene su chiste también la cuestión de la forma y el fondo de un método expositivo. Si un maestro tiene bien claro el objetivo que tiene que cubrir y está claro en un plan como el que tenemos nosotros por objetivos, entonces puede utilizar materiales de forma y fondo en la técnica expositiva que dejan bastante huella. Y entonces no hay ningún problema. Vamos, ustedes vamos a encontrar ahí que del análisis que se realizó de distintas fuentes vinculadas a la enseñanza de la química y la psicoquímica, en ese esquema tan ambicioso busqué qué es lo que ponderaba y que se buscaría como una serie de consejos o de situaciones de propuesta para que, bueno, cada quien de nosotros diga me es útil o no me es útil, o ya lo hago y lo perfeccionaría, en fin. Digo ambicioso porque definitivamente cada uno de estos temas puede verse con más detalle todavía con lo que se denominan técnicas didácticas específicas, y un tema, vamos a pensar en estequiometría, se puede ver con distintas técnicas y tiene efectos diferentes. Ustedes van a ver que en este esquema que se analizó aparecen por ahí el concepto de inteligencia, y está la inteligencia denominada por algunos unitaria, que se basa en un coeficiente intelectual, y otro que es el modelo de las inteligencias múltiples. De las 8 inteligencias que plantea Gardner es muy interesante porque en química vivimos muchas historias personales diferentes y vemos que hay estudiantes que captan algunas cuestiones de la química y otras no, se esfuerzan mucho. Pero también vamos a ver en esta revisión que se hizo que hay un triángulo famoso, el triángulo de Johnston, ¿sí?, que habla de los 3 niveles que trabajan los maestros que damos química o los que se dedican a la química, que es la parte macroscópica, submicroscópica y todo lo que es simbólico. Y que cuando hay un cruce de ellos empieza a haber problemas en los estudiantes porque es una manera de estarse comunicando de una manera no pertinente, dicen los expertos, y yo estoy de acuerdo con varias de esas cosas, en que cuando se pierde la pista yo estoy hablando de un nivel simbólico, pero el chavo no lo ha entendido. Entonces, aunque yo le haga notar otras cosas ya en una parte macro, en una práctica, a veces no alcanza a asociar todo eso. Entonces, digamos que se buscó toda esta cuestión, una fuente que ahí la pongo el título completo, que hace una revisión bastante buena. Él se dedica pues a la cuestión química y escribe en una editorial de la revista Educación Química un escrito de varias páginas donde puntualiza cosas importantes y donde cuando se habla del estado del arte, de la enseñanza de la química y que aplica también a la psicoquímica, hay detalles que él hace notar en el 2010 y que siguen aplicando 15 años después en la enseñanza de la química y la psicoquímica, porque nos vuelve a hacer reflexionar acerca de que, bueno, ¿qué hay, por ejemplo, de la epistemología y la química? ¿Qué hay de la filosofía y la química? Cuestiones que, bueno, a veces los docentes pues, no nos metemos mucho porque no es el tema exprofeso, pero que bien sería interesante proponer a la gente de desarrollo histórico de la biología, en el caso del plan de estudios de acá, que se revisen epistemológicamente esos temas, porque hay veces que allá se ve filosofía de la ciencia, pero no se ve con respecto a algunas materias clave y en donde los estudiantes entenderían más, ¿sí?
Ayer encontraba, porque hice un examen profesional en el laboratorio de uno de los estudiantes, y bueno, una de las preguntas que yo lancé fue ¿cuál es el mejor modelo que existe o planteado desde el punto de vista epistemológico? Y ya saliendo, cuando fuimos a comer, me encontré a estudiantes que fueron sus compañeros, estuvieron con él en el examen, y me dijeron, se me acordé de las clases de historia con esa frase que dijo en el examen, ¿sí? Dice, se la digo completa y esa me la llevo para toda mi vida. Entonces, ¿qué dejamos de huella a los docentes, ¿sí? En una serie de actitudes en los estudiantes que puede ser que se les olvide un conocimiento que no están aplicando frecuentemente, pero que se llevan una cuestión de la imagen de su maestro que domina un tema, que lo plantea, que se emociona con ese tema, etc. Van a ver que todo eso, en este planteamiento que se hace por Garritz, bueno, puntualiza, perdón, para los que están hasta atrás no se ven bien, puntualiza varias cuestiones que los manejan como decálogos. No me voy a detener a cada uno de ellos, sino simplemente mencionar cómo en las expectativas del aprendizaje de la química y de la psicoquímica hay puntos claves en este decálogo. Por ejemplo, el número 1 es cómo nos comunicamos, cómo se da el proceso de comunicación de nosotros con nuestros estudiantes. ¿No hay ruidos o sí hay ruidos? Y si hay ruidos, ¿cómo afectan en el aprendizaje? Las imágenes que proyectamos, es correcto, cuando les mostramos un objeto así, yo de frente a ellos, ¿qué pasa con la captación de la información de ellos? Porque ellos me están viendo de allá para acá, yo estoy mostrando de allá para acá, pero casi nunca se hace esto para que esté viendo el mismo objeto y entonces no se cruce el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo en los campos visuales, porque eso se ha visto que tiene efecto. Entonces, detalles de ese tipo, de cómo nos comunicamos, qué ruido hay en la comunicación, qué mete ruido acá, ¿sí? Nosotros, yo he escuchado a varios de nosotros, pues, cuando están dando una clase, y bueno, yo percibo que la clase se están tocando los puntos clave y el énfasis que se pone, pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué en el momento de los resultados de evaluación, por qué vemos que hay resultados que no? ¿Qué sucede con un proceso de atención y cómo se mete ruido en el proceso de comunicación en el espacio áulico, en el laboratorio, que impide que se dé ese proceso bien? ¿Qué tan adaptados están al cambio tanto los estudiantes como los maestros? La capacidad para trabajar en grupo o en equipo, que esa ha sido una pelea siempre de por qué no se da. O sea, ¿qué impide que realmente se dé un trabajo en equipo? Y bueno, a mí me gusta mucho en el aula hacer varias cuestiones vinculadas a la didáctica, a la pedagogía, y es curioso que en un examen hecho en grupo, ¿sí?, el promedio máximo que yo he obtenido es de 7.5, haciéndolo todo el grupo. Entonces ahí el objetivo es mostrar qué tanta comunicación hay entre todos, quién lidera a los equipos, cómo es que los conducen o inducen, etcétera. Y bueno, también la cuestión de resolver problemas en el sentido amplio de resolver problemas. Entonces, no un ejercicio que implique un problema, sino qué más hay de visión en ese sentido, la capacidad de analizar y conceptualizar, toda la cuestión de meditar acerca del desempeño que se está teniendo, tanto por los estudiantes como nosotros, ver qué sucede, la cuestión de autoadministrarse en relación, por ejemplo, a tiempo, y un detalle, qué tanta capacidad se va generando en todos por parte de nosotros hacia los estudiantes para enseñarlos a crear, innovar, criticar, ¿sí?, de una manera propositiva, de tal manera que se perfeccione un modelo que se está planteando. Finalmente, estamos trabajando con modelos. Rosenbluth lo enfatiza en uno de sus libros, que sigue siendo un clásico muy leído, acerca de donde dice los biólogos en distintos campos trabajamos con modelos. Y los mejores modelos van a ser aquellos que aproximen a los egresados a solventar un problema que vincula o utilice ese modelo. Luego, esa capacidad de involucrarlos, la aptitud que tengan para involucrarse en aprender cosas nuevas, cómo les movemos el tapete para que se inquieten. Y por supuesto, toda la cuestión del vínculo con los especialistas, qué tanto abrimos la mente para decir, especialista X, necesito tu apoyo, que me orientes en esto y en esto otro. Porque bueno, seguimos aprendiendo. Y
yo no tengo empacho en decir que cuando yo no domino algún tema de alguno de los aspectos que trabajo, voy al que sé que sabe mucho y le digo, oye, fíjate que me pasa todo esto, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y qué sucede con eso? Que yo voy aprendiendo más y más. Finalmente se van teniendo varios de estos detalles. Y bueno, plantea en esta cuestión del estado del arte de la química y la psicoquímica para su enseñanza muchos detalles. ¿Cuál es la química de frontera? ¿Cómo están los contenidos del plan de estudios, ¿sí? Versus la química de frontera 2024 o hasta 2024? ¿Qué se ha descubierto? Ayer nos decía Cristian, y es una realidad, qué modelos se están generando por inteligencia artificial que habían llevado 50 años, por ejemplo, para cuestiones de trabajo en proteínas, y ahorita se han resuelto en un tiempo bastante breve con el uso de inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué tanto es el contraste y distanciamiento de la química que enseñamos, ¿sí? Con esa química que se está trabajando ya en otros entornos? ¿Qué trabajamos de la cuestión de las analogías? ¿Qué tan preparados estamos para la incertidumbre, ¿sí? Y de alguna manera, esta parte que por ahí voy a mencionar, lo que corresponde a la filosofía de la química, o de la psicoquímica, de la química como un nodo central. ¿Cuál es su historia? ¿Qué hay de la filosofía de la química? ¿Qué tantas vertientes hay? ¿Está el positivismo anclado a la química? ¿Sí? ¿Está el positivismo lógico? Y alguien diría, no, pues ni siquiera, pero está implícito en muchas cosas que hacemos, porque la manera en que trabajamos los modelos y luego les metemos las ecuaciones matemáticas, por ejemplo, en cinética química, está hablando de que se está sustentando en una cuestión de positivismo lógico. Yo confieso que en mi historia personal, desarrollo profesional, no pensaba que yo fuera positivista lógico, ¿sí? Hasta que alguien en el posgrado me dijo, ¿usted es positivista lógico? Y le dije, ¿por qué? No, usted piense por qué y analícelos. Y yo no se lo voy a decir, sino por lo que acabo de decir, manifiesta eso. Bueno, acá eso va a tener implicaciones porque en la cuestión simbólica de la química y de la psicoquímica, si hay alguna cuestión de algo que no se entendió bien en matemáticas, entonces allí va a haber un espacio, un hueco espacio de vacío cognitivo, en donde el estudiante no va a entender muy bien por qué está no pudiendo solucionar un problema. Y no es cuestión de echarle la culpa a matemáticas, sino qué le sucede a ese alumno en específico, porque el siguiente compañero sí lo resolvió bien. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cómo está la cuestión de las competencias fuera o aquí dentro, mismo dentro de la facultad? Los riesgos a los que estamos involucrados y que tienen que ver con la química, las tecnologías de la comunicación. Aquí ayer, Cristian, hasta donde yo estuve en su seminario, dio pistas bastante buenas acerca de cómo están esas tendencias, ¿sí? Y el reto que se nos viene para trabajar con los estudiantes con las nuevas tecnologías. O sea, no hay modo de evadir, más bien la inquietud es para las próximas revisiones del plan de estudio, cómo se va a plantear eso, porque digamos que una crítica que se hace no solamente a este plan de estudio, sino a nivel de todo el país, es que los planes de estudio están retrasados en el tiempo por toda la logística que tiene, ¿sí?, el que queden consolidados, aprobados por todos los órganos colegiados, lo cual, bueno, ahí está como un reto para decir, ¿y cómo le hacemos ante un acelere que está viendo a nivel social de tecnologías y de comunicación y de intercambio de información? Y el último punto, que es otra parte de lo que voy a mencionar en este seminario o en esta ponencia, pues, es la cuestión del afecto en el espacio áulico, que aquí le llaman ellos afectividad, pero que es, ¿qué hay de la cuestión de la empatía? Porque la cuestión de los alumnos que nos escanean, porque está, digamos, siempre estarán escaneándonos, ¿sí? Y eso se le conoce en este mundo de la didáctica, la pedagogía, como efecto parpadeo, ¿sí? Y ese efecto parpadeo en unos segundos de inmediato, si el maestro viene con un cierto estado emocional, lo captan, ¿sí? Y puede ser que no todo el grupo lo capte, pero el que lo capta le da el codazo al siguiente, ¿sí? Y empiezan a comunicarse a veces en una serie de cuestiones, donde eso va a influir en la atención en ese momento para esa clase. Entonces, bueno, por ahí va a estar una de las cuestiones. Bueno, esto no me detengo ya mucho, también
este punto clave que plantea Garrix cuando escribe esta revisión del estado del arte, habla sobre la cuestión de cómo coincidimos la ciencia los docentes, ¿sí? Porque pareciera que eso no tiene mucha importancia, pero sí lo tiene en el sentido de que dependiendo de la concepción de ciencia que tengamos, la cual no va a ser homogénea, eso es un hecho, ¿sí? ¿Qué pasa con la cuestión de la química? ¿Sí? ¿En qué la sustentamos como ciencia? ¿Cómo trabajamos el concepto modelo científico en la química y cómo eso lo vamos a transferir a los estudiantes con la manifestación propia de mí hacia ellos en cuanto a que el modelo ya lo hice mío o no lo he hecho mío? ¿Sí? Si estamos hablando de un modelo de una reacción química con base en cálculos estequiométricos, ¿qué tanto ya lo hice mío? Y eso va a tener un efecto en la cuestión de los seres humanos como tal. Entonces, la cuestión de percibir la química va a tener un chiste muy interesante y bueno, les voy a pasar una hoja, ¿sí?, de recicle, donde los invito a hacer un ejercicio. Es voluntario totalmente, ¿sí? No es necesario que lo hagan, pero tiene mucho que ver con algo que nos sucede en química y que tiene su chiste en estos análisis que se han hecho, porque resulta que cuando un estudiante llegó 5 minutos o 10 minutos después, pierde la concatenación que hay del tema o de los conceptos que se estaban trabajando, y ese alumno, si es un alumno con una personalidad especial, le va a codear al siguiente y lo va a empezar a interrumpir también. Entonces, la no atención que tenga porque no estuvo a tiempo, pues se va a conectar, ¿sí? Y bueno, pues eso nos afecta de tal manera que aquella cuestión de ser puntuales en clase, ¿sí?, y a veces ser estrictos en esa puntualidad, ¿sí?, es fundamental. Por esto que vamos a hacer ahorita de ejercicio, es un ejercicio que tiene una extensión amplia. Aquí lo voy a hacer nada más para anotar una cuestión. Entonces vamos a considerar 5 tiempos, y si anotan por favor en su hoja, tiempo 1, ¿sí? Entonces yo les muestro este objeto y les pido que de manera muy breve en el tiempo 1 describan este objeto, ¿sí? Bueno, nos vamos al tiempo 2. Yo hago, y ese es un detalle que los maestros a veces ya por la experiencia que tenemos, hacemos movimientos y suponemos que los docentes, pues, ¿por qué no les dieron si es bien obvio? Bueno, porque nosotros ya estamos avanzados y lo van a ver, que ya manejamos otro lenguaje, incluso experto diferente. Y entonces en el tiempo 2, por favor, describir este objeto de la manera más breve posible, ¿sí? Nos vamos un tiempo 3. Tiempo 3, describir de manera breve el objeto. Incluso aquí yo puedo hacer un manipuleo más. Ajá. Luego nos vamos un tiempo 4. Y les solicito que describan del objeto que observan en un tiempo 4, ¿sí?
Y finalmente un tiempo 5, describir el objeto que se está presentando. Y este ejercicio se puede suponer tiempo 6, tiempo 7, tiempo 8, no es necesario. Aquí el objetivo es escuchar, vamos a escuchar unos 2 o 3 de lo que escribimos cada uno y se van a lanzar supuestos en cuanto a la descripción, ¿sí? Pero vamos a escuchar cosas muy interesantes acerca de el tiempo 1, qué es lo que percibió el maestro A o la maestra A respecto al B, al C, al D, etc. Entonces, ¿quién es la o el valiente que describe el tiempo 1? Maestro Sam, por favor. Hoja de papel tamaño carta, blanca, en posición horizontal. Fíjense todos los conceptos que ya metieron nuestro Sam. Blanca, vinculada a color. Dijiste tamaño carta Y posición horizontal. Tamaño carta es un código que se establece que un tamaño de carta va de tanto a tanto y listo. O sea, son así cosas que ya. Tiempo 1, ¿alguien más? Por favor. Color blanco, forma rectangular y de papel. Nótese, como si sumáramos en un escrito lo que dijo el maestro Sam más lo que dijo la maestra, empieza a ver como que completud en algo que faltaba, de algo que se está percibiendo, ¿sí? Igual, escuchemos un tiempo 3. Sí. avión de papel. No, perdón, una tercera persona, perdón, doctor. Sí, perdón, lo dije mal yo. Bueno, pues puse lo mismo casi que alguno de los que ya intervinieron. Pieza rectangular de color blanco elaborada con papel. Elaborada con papel. Fíjense la palabra elaborada. Indica una acción que se pregunta, bueno, quién la hizo, por qué la hizo, cómo la hizo, qué maravilla es tener estas cuestiones de este grosor para poder escribir, ¿no? Elaborada es un verbo vinculado a elaborar que tiene su implicación en cuanto a una serie de algoritmos que se tienen que seguir para hacerlo, pero ya está ahí la palabra, así como tal. Si siguiéramos el ejercicio notarían algo así. Ahora, este mismo objeto, evidentemente le estoy haciendo inducidas transformaciones. Entonces, en el tiempo 2, ¿qué decimos? Papel doblado en forma cilíndrica. Papel doblado en forma cilíndrica. ¿Perdón? cilindro hecho con la hoja anterior. Por ejemplo, conectaste, ¿sí? ¿Otra? Cilindro en 3D, color blanco de papel. Sí, en 3D surge ese 3D que quienes no sepamos qué es 3D requeriríamos de decir, bueno, 3D significa esto, ¿sí? Pero supongan un alumno que se queda ahí, que es un alumno cuya personalidad es no extrovertida, sino que se queda ahí, pero tampoco lo consulta. A pesar de que tiene ahí el teléfono, ¿y qué significa 3D? O agarrar lo que decía Cristian, una inteligencia y preguntarle directo, ¿qué significa 3D en un objeto? Ah, bueno, ahí te va, ¿no? Entonces, ¿cómo inducirlos a esas cuestiones? ¿Sí? Y ahora sí, lo que decía el doctor Peñalosa, tiempo 3, decía doctor, Avión de papel creado al doblar la pieza rectangular. Avión de papel. Avión hecho de papel color blanco. Color blanco. Una figura aerodinámica. Figura aerodinámica, otro concepto ahí que ya se agregó. Ajá. Yo puse una hoja doblada varias veces hasta formar una figura de avión, el cual planea cuando es lanzado. Vean cómo se va completando algo que se describe y que partió de un punto. O decir hazlo bien, se fue de pique luego. Bien, tiempo 4. Yo puse ahora la hoja está arrugada y comprimida formando una esfera. Va. Ahí hay un concepto clave que van a coincidir muchísimo todo. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Puedo grabarles para el archivo histórico del Estado? No. Ok, muchas gracias. Tiempo 4. Esfera. Esfera de papel. Bola de papel. Vean, palabra bola, esfera, es sinónimo, no es sinónimo, sí, no, por qué, etcétera. ¿Perdón? Arrugada. Ajá.
formando un pequeño esferoide. Bien, este otro concepto esferoide, ¿sí? Y vean cómo, de acuerdo a la carga conceptual que cada uno tenemos, vamos a manejar conceptos muy propios. Por ejemplo, el doctor Hershey-Nauvis es matemático, ¿sí? Entonces, los conceptos los tiene así como que bien agarrados y podría emitir una serie de opiniones mucho más, muy vinculados a su carga conceptual, ¿sí? Entonces, eso va a jugar un papel importante. Y luego, el tiempo 5. Hoja blanca desarrollada con deformaciones propias del proceso. Blanca con arrugas. Hoja blanca con arrugas. Bueno, pues estas huellas que quedan, ¿sí? Cuando se hace el manipuleo de un segmento de la realidad, tiene también su chiste. Tanto que los psicólogos durante un tiempo esto lo vincularon a la resiliencia, ¿sí? A ese fenómeno de rescate de una persona en el tiempo, en donde hay huellas que son bien difíciles de borrar y hay huellas que se van a poder borrar con base en tratamientos o lo que ustedes quieran. De ahí se agarraron para varias estas cosas, ¿sí? De aquella palabra alemana que dice que un objeto, cuando es manipulado, ¿sí? Puede recuperar su forma, y en las defensas de los automóviles o en partes del automóvil hacen materiales así para que pegue y se empieza a recuperar de nuevo. Quizá la pintura se le caiga, pero la pieza continúa de una manera similar. ¿Qué importancia tiene esto para la cuestión de la química? ¿Sí? Porque esto hice el ejercicio un poco antes porque los vamos a estar asociando cada rato en varias cuestiones. Manejo de conceptos, concatenación de conceptos, tener la descripción de un objeto lo más completo posible. Y aquello que no estamos viendo, ¿tendrá efecto el manipuleo en la cuestión de evidencias científicas que buscamos? ¿Sí? ¿O no tiene efecto? Entonces ahí alguien preguntó lo típico de que, bueno, ¿qué va a suceder? Voy a poner esto para que no suene tan fuerte. ¿Qué va a suceder si y se empieza con el lanzadero de hipótesis? Si yo dejo caer esto de la misma altura, tomo el cronómetro y tomo tiempo, y dice, no, pues era casi obvio de que iba a caer primero este. ¿Por qué? Pues mayor masa, porque aquí no se ve de manera visible a alguien que todos acá sabemos que hay una masa de aire que es invisible. Pero interesante porque cuando se manipula esto y se lleva al tiempo 4, ¿sí? Y toman el cronómetro de nuevo y dejan que era al mismo tiempo, entonces encuentran que hay una aproximación. Sí, es un manipuleo. ¿Qué tanto, cuando trabajamos química, ese manipuleo influye, ¿sí? En los resultados que estamos obteniendo, ¿sí? ¿Qué tanto consideramos o no la humedad del ambiente, por ejemplo, para un proceso que estamos haciendo? O ayer una pregunta que le hicieron al joven que se estaba titulando, porque metió la variable peso en una regresión con la ecuación alométrica, y le hicieron la pregunta, ¿y por qué consideraste el peso si se empieza a deshidratar? ¿Qué pasa, no? ¿Quién sabe? No creo que influya. Y bueno, el sinodal le dijo, sí influye, por supuesto, porque, digo, los cambios que se pueden estar midiendo, porque presumimos esos modelos de manera importante, se ven influidos por esta cuestión del manipuleo que hacemos de la realidad o de cambios que inducimos, a veces sin darnos cuenta, y que va a tener su efecto en los resultados que tengamos como medidas. Entonces, de alguna manera, la revisión de cómo enseñamos química va a tener implicado esto, va a llevar implícito esto. Y bueno, un detalle bien interesante es que esto tiene que ver, este ejercicio cuando se amplía para hacer un análisis más fino de muchos detalles, resulta que se separa el grupo en dos sectores. Una parte del grupo nada más se les hace vivir el tiempo 1 y tiempo 2, y a la otra parte del grupo el tiempo 3 a 5 o inversa, lo que sea. Y entonces ustedes ven cómo describen nada más lo que están percibiendo. Pero si ahorita se pidiera una descripción a todo el grupo, ya darían una descripción más completa con todo lo que se escribió y se escuchó, ¿sí? Pero los estudiantes, cuando no entran a tiempo a clase, ¿sí? Pierden toda la cuestión de la secuencia y del contexto que estamos dando, y me involucro porque estamos en eso, ¿sí? Y de pronto decimos, ¿y por qué si fuera tan sencillo? Se los dije varias veces, sí, pero él no lo escuchó.
Y entonces aquí viene una cosa interesante, ¿cómo hacerle para que estén presentes? ¿Sí? Yo de ahí, por ejemplo, siempre he admirado acá al doctor Harry Sinopis, lo puedo decir abiertamente, doctor, que él es muy estricto en la asistencia y esa es una de las razones fuertes, ¿sí? Porque si no tenemos que estar explicando de nuevo qué es una variable o qué es palabra, lo que sea, porque no quedó en el contexto de la descripción de un objeto de estudio que estamos haciendo, ¿sí? Y en química nos va a pasar igual, ¿sí? Vamos a ver cómo en la parte simbólica eso juega un papel muy importante. Entonces, en el contexto de la enseñanza de la química, el detalle interesante es que hay una cuestión que todos vivimos, que es la cuestión de la cultura. Y dice por allí un escritor, Octavio Fulat, en un libro que se llama La peregrinación del mal, que la cultura hace que percibamos la realidad de distinta manera. Entonces, dependiendo de nuestra historia, vamos a percibir la química de distinta manera, ¿sí? Y curiosísimo, ¿qué es lo que hace la universidad? Ir buscando homogenizar esa parte de cultura para que de alguna manera la química la vayamos percibiendo cada vez más en una completud que es lo ideal, ¿sí? Y con los estudiantes, pues eso hacemos. Pero la cultura marca en las subculturas que si una familia aborrece la química, el hijo a veces aborrece la química, lo ignora, pero ahí está, porque deja esa cultura una huella importante en este estudiante de cómo percibir la química, ¿sí? Y las matemáticas igual. Yo recuerdo un curso que dimos en Chalco que nos sorprendimos mucho porque cuando llegamos al tema matemáticas, los estudiantes se levantaron así una cantidad importante y les dijimos, momento, ¿a dónde van? Es que nosotros no vamos a ser ingenieros y la matemática no nos sirve para nada, ¿sí? ¿Y quién dijo que no pueden ser ingenieros? Porque somos hijos de obreros y aquí lo que nos han dicho siempre es prepárate para estar en la empresa trabajando en tal cosa. Matemáticas no es útil para eso. Y curioso porque decíamos, ¿sí? Sí, hasta luego, cómo se percibe diferente de acuerdo a esa historia. Y es contagiosa porque los seres humanos somos seres de creencias. Es contagioso el que este tema está bien difícil y el otro dice sí, sí está bien difícil, el tercero dice sí está bien difícil y de pronto todos empiezan a creer que sí está bien difícil. Pero en realidad no hay modo de afirmar científicamente que está difícil, pero es más fácil, fluyen más rápido en el cerebro las creencias que modelos científicos que dicen no está difícil, ¿sí? Y entonces a veces cuando es muy fuerte la creencia eso impacta mucho. Entonces los docentes percibimos de acuerdo a un proceso de educación que hemos vivido, nosotros sin darnos cuenta, y digo todos nosotros manejamos algunas cuestiones de un lenguaje que pensamos que pues, está bien sencillo, pero no, en realidad no, cuando iniciamos nuestras clases ahí estuvimos consultando varios de los conceptos porque no nos quedaba muy claro. Tampoco nos quedaba claro el concepto de mol, por ejemplo, o cómo ejemplificarlo, cómo analizarlo, o reactivo limitante. Algunos la sufrimos con lo del reactivo limitante, hasta que alguien de más experto decía, mira, está muy sencillo, lo que tienes que pensar es en esto, ¿sí? Entonces, en ese proceso educativo, un planteamiento que se reafirma en este encuentro de los maestros de química y de todo un conjunto de asignaturas, que finalmente los docentes estamos implicados en lo que son los pilares básicos de la educación, que Delors en el 96 planteó y que sigue siendo muy vigente en la actualidad, y donde en las universidades a veces nada más se tributa a dos de ellos. Estos pilares son el aprender a conocer, sí, eso lo hemos trabajado siempre en las universidades, casi desde su origen, el aprender a hacer, ¿sí? Con H, y que son dos de los pilares que siempre los hemos tenido por historia, pero que curiosamente en nuestros planes y programas, ¿sí? Siempre buscamos que estén fortalecidos, que haya vínculo entre teoría y práctica, y bueno, los logros que tengamos pues ya es otra cosa, pero recuerdan que se mencionaba la afectividad y toda esa cuestión. Bueno, pues dentro de lo que plantea el informe de Delors y que sigue siendo vigente, échenle cuenta y ya pasaron un buen rato, pero sigue siendo vigente, es que en el espacio áulico, ¿sí? El docente aprenda a hacer con S, ¿sí? Y aprenda a convivir. Y alguien diría, no seas atrevido, ¿cómo dice eso del docente? Bueno, lo que pasa es que
como seres humanos, estamos sujetos a esos pilares y decidimos si los tomamos o no, ¿sí? Como personas tenemos todo ese derecho de decidirlo, pero el aprender a ser con ese y el aprender a convivir son dos de los pilares que en los modelos educativos, no solo de México, sino de países de Latinoamérica y todas esas cuestiones, siguen siendo requeridos, porque el aprender a ser y el aprender a convivir tiene mucho que ver con la parte emotiva, el manejo de emociones, la implicación de las emociones en el aprendizaje, la implicación de las emociones para un maestro. Vamos a ver que los dos cuentan de manera importante. Un maestro la sufre a veces cuando ve que un grupo no le da respuesta de nada y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo mal que no me da respuesta de nada? Y quizá no está haciendo algo mal, sino que simplemente pasó algo con una cuestión de comunicación, como una gestualidad inadecuada. Y ustedes van a ver que hay porcentajes importantes de las investigaciones que marcan que la gestualidad es fundamental en muchas cuestiones de comunicación con el grupo, ¿sí? Si me ven un gesto de molestia y todo, ese día van a preguntar menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué tal se enoja más y entonces la agarra contra nosotros o contra mí? Y bueno, todas estas cuestiones de los pilares básicos en un espacio áulico se vuelvan a infestar. Los expertos nos dicen que definitivamente todos los maestros que demos asignaturas, entre ellas química y psicoquímica, trabajamos 3 dimensiones, de a fuerzas, no nos escapamos. Y si no, vamos a adolecer de varias de estas cuestiones. Y bueno, pues lo vivimos en química, varias de estas cosas. Y una de ellas es la dimensión epistemológica, donde la pregunta esencial es cómo conocemos segmentos de la realidad como la materia, ¿sí? Cómo hemos llegado a dominar todas esas cuestiones, y cómo es que ese dominio nos lleva a otras situaciones importantes, como el que como docentes trabajemos una dimensión psicológica, donde la pregunta es cómo aprendemos, ¿sí? Es decir, ya se sabe cómo conocemos la interacción del sujeto con el objeto, etcétera, ahorita lo voy a mencionar, pero después viene una que nos implica fuerte, que es cómo aprendemos nosotros como docentes. Y luego viene la cuestión de la dimensión pedagógica, cómo transferimos, ¿sí?, eso que aprendimos a los estudiantes, ¿sí?, o alumnos o discentes. Alguien decía hace unos días, estudiantes ni que estudiaran mucho, ¿sí? Bueno, alumnos, alguien dice, no, porque alumné es sin luz, entonces tampoco. Bueno, les ponemos discentes, ¿sí? Pongámosles como nosotros gustemos, porque ahí está el detalle de que, bueno, ya cada quien toma el concepto que quiere, pero en la dimensión pedagógica, un detalle importante que menciona Díaz Barriga en uno de sus libros, tantos libros que ha escrito, es que los docentes en su mayoría no somos preparados para ser docentes, ¿sí?, sino que es empírico. Y lo que se ha observado es que seguimos modelos que son modelos donde recibimos clases y entonces repetimos un modelo que vivimos como estudiantes, ¿sí? Y cuando los docentes empiezan a preparar y tomar otras opciones, toman cursos de didáctica, pedagogía, empiezan a hacer variantes, o una cosa que a mí me es muy grato decirlo, o muchos de los docentes, los maestros son muy creativos. Y se les ocurrió un día llegar y decir, vamos a hacer esto, ¿sí? Y bueno, pues ahí están los escritos respectivos de cuál fue mi experiencia de impartir el tema de gases, ¿sí?, utilizando este ejemplo. Y que los estudiantes ese día quedan fascinados porque empieza a conectar varias cuestiones. Igual que ahorita notaron con el ejercicio de la hoja, pues empiezan a conectar a BCD, integran a todos y van teniendo una evidencia, un resultado que todos están compartiendo. El compartir es importante porque el resultado es de todos. Ayer Cristian decía, y ya yo pues me tuve que ir al examen profesional, pero después en el WhatsApp vi que tocaron hasta el tema del examen y la inteligencia artificial que hace y todo eso. Bueno, pues cuando se trabajan los temas con los estudiantes en los celulares, una cosa importante que menciona esta cuestión de la enseñanza de la química es qué objetivo u objetivos persigo, ¿sí? ¿Cómo los voy a lograr? ¿Cómo sé si ya los logré o no los logré? Utilicé inteligencia artificial, pero después viene la cuestión de ¿y si aprendieron? Porque una crítica muy fuerte a las técnicas
didácticas o a las estrategias didácticas es que a veces meten, por ejemplo, la parte lúdica y los jóvenes quedan muy a gusto por la cuestión de lo lúdico. Pero cuando son evaluados en cuanto a si sí quedaron los conceptos nodales que quería que aprendieran, no se recuerdan de ellos. Y entonces viene la pregunta, ¿y qué pasó entonces? Entonces los críticos dicen, no, es que el modelo lúdico no se trabaja solo, sino que ya los hicimos sentir que esté muy bien, pero ahora viene otras técnicas que amarran los conceptos que quería que amarraran, y entonces van a entender por qué el balanceo de una ecuación, ¿sí?, implica algo con la conservación de la materia, por ejemplo. O sea, algo que conecte y que diga, ya me quedó claro de por qué. Viví muy interesante un juego, un ejercicio, ¿sí? Porque de estas 304 técnicas que les digo que se revisaron, la crítica fuerte es, no, pues está muy bien, la pasan todos bien divertidos, pero cuando se hace la evaluación, viene la reprobación. Entonces dicen, bueno, ¿sirvieron o no sirvieron? No fue pérdida de tiempo. Entonces, modelos como el conductista vuelve a tomar relevancia porque el maestro da su clase, el alumno resuelve muchos problemas, el examen viene sobre eso mismo y listo. Pero eso implica que a veces con que le varíen ustedes tantito el planteamiento del problema, otra vez el joven o los jóvenes en general sufren porque dicen, caramba, y ustedes, digo, yo lo he visto, los maestros están como, le modifican una pequeña cosa en un examen, adiós, ya no, viene un reprobadero. Y la pregunta es, pues no, que sí había quedado claro. ¿Sí? Es más, esto no de testigo, ahí evidentemente ya estuvo, lo trabajamos con muchachos y todo. ¿Por qué falló? ¿Qué es lo que no se percibió del objeto de estudio? ¿Qué le faltó describir del objeto de estudio? Lo que decíamos, si la hoja nada más se ve en un tiempo, uno nada más se ve una porción de esa realidad. Pero si se ven en muchas cuestiones, por ahí hay un libro fabuloso que acaba de salir, bueno, no tan acaba, ya tiene 4 años, sobre la importancia que los maestros manejen muchos modelos, ¿sí?, de percepción e interpretación de la realidad, porque de esa manera abren la cobertura para resolver problemas ante diferentes situaciones, ¿no? Entonces, en esta cuestión del proceso de enseñanza de la química que entra dentro de un proceso, bueno, viene la cuestión de que se invita en esta cuestión de todos los que damos química a hacer un análisis de nuestra práctica, cómo percibimos nuestra práctica, ¿sí?, quiénes somos, por qué estamos aquí, qué nos gusta de la química. Lo van a ver en cuanto a ese abordaje de la realidad, que no a todos nos gustan los mismos temas, y ese es un proceso natural, ¿sí? Y hay temas en que el maestro se ve forzado a revisarlos y aprender, incluso buscar estrategias porque a él mismo no le gusta ese tema, ¿sí? Bueno, hay estrategias para que de alguna manera lo vaya haciendo suyo. Lo que está comprobadísimo, y por eso esa revisión de la profesionalización pedagógica, es que si el maestro no domina el tema, va a dejar una huella en sus estudiantes. Y además el efecto parpadeo está constante. Pareciera como si se alabaran todos los arroces blancos, pero cuando aparece un negrito, sobre el negrito, ya se equivocó, ya está diciendo todo eso, ¿no? Y entonces, aquí viene dentro de las estrategias, ¿qué hacemos ante esas situaciones? Cuando un alumno, a veces en un tono hasta mordaz, les dice, maestro, tiene usted un error, ¿sí? O cómo se hace una convivencia con ellos, de tal manera que ustedes le dan un estímulo tipo conductista cuando les marcan un error. Y en vez de molestarme, les digo, muchas gracias por el error, qué bueno que me lo mostraste, todos pongan atención en esto, su compañero me acaba de hacer un error, ahí va, ¿sí? Todo es muy en función de cómo nosotros estudiamos al grupo, qué características tiene, quiénes son los líderes de grupo o el líder de grupo, qué personalidad tiene, cómo induce, conduce, porque todos ellos juegan un papel muy importante en este aprender a convivir que ellos tienen. Y entonces, bueno, de esa manera vamos a contribuir, no a que sepan química en 5º semestre, porque eso ya está bien investigado, bien investigado en cuanto a la memoria a largo plazo, y todo conocimiento, aunque se hubiera practicado una vez en una práctica, si no se refuerza, ¿sí?, se va olvidando, ¿sí? Es homeostático. A nivel cerebral no se gasta energía en estar recordando algo que no se usa, ¿sí? Pero la actitud, esa es muy importante que vaya quedando en los jóvenes en cuanto a,
deme un chance, en un momento está. Más ahora con los celulares. Ahora les preguntan la inteligencia artificial y él les dice, bueno, pues prepara una solución de formal al 4%, pureza 38%, haz esto, así ya directo, ¿no? Ante ese reto, ¿qué hacemos para decir si aprendieron o no aprendieron o a qué vamos a futuro? A tener respuestas para resolver problemas de qué tipo. Porque es un conflicto a veces de que lo hemos visto cuando fue la pandemia, que altas calificaciones. Y decíamos, no se les crees. Y a mí me tocó con maestros en Oaxaca, que estábamos dando un curso también virtual, en que se le olvidó que había pagado tanto el sonido como la imagen, y le pregunta, seguramente era su pareja o su esposo, porque le dice, oye, ¿cuál es la dimensión que implica todo esto y esto otro? ¿Sí? Pues es esta. Muchas gracias. Y entonces yo les dije, apaguen su micrófono y si van a hacer eso, ciérrenlo, pero le digo, gracias porque con esto confirmo por qué las buenas calificaciones en los estudiantes. Si hay un experto a un lado y es químico, ¿sí? Pues les va a decir, hijo, ese es esto, ya, ni sufras. Hoy ya no necesitan eso. Si tienen acceso a inteligencia, lo preguntan directo, nos lo dijo Cristian, yo lo he hecho, ¿sí? Les preguntan directo sobre algún proceso político, por ejemplo, y les dice, los escenarios son los siguientes. O sea, pero, lo decía Cristian, y perdón que lo mencioné mucho, pero estoy contando con esto que estamos viviendo ya. Hay que tener cuidado, ¿sí? Porque hay respuestas que no embonan con lo que existe. Yo le hice una pregunta y lo comentaba creo que con nuestro Sam, ¿qué es un pasante para enfermería en la FES Iztacala? Y entonces salió la descripción, un pasante es la persona que ha cubierto el 100% de créditos y obtuvo el título, a ver, un momento, ¿pasante o titulado? Entonces, cuando uno ve, hay que tener cuidado porque la inteligencia hace algoritmos que algunos no quiere decir que todavía estén al 100. Y alguien de ustedes, no vi quién, corrigió una cita bibliográfica. O sea, dice, no, es que no es correcto. Bueno, la invitación es que esa inteligencia, pues debemos trabajar todo eso. Entonces, en el recordatorio de esto, lo que es la cuestión de la enseñanza de la química, va a intervenir lo que se conoce como el modelo de la tríada didáctica con los contenidos de la química, ¿sí? Bueno. Y aquí entran 3 elementos que siguen siendo al año 2024, que cerró, y que sigue 2025, como un modelo que sigue siendo muy importante en estas cuestiones. El modelo dice que en un espacio áulico, en un laboratorio o en el campo, siempre van a estar enlazados 3 elementos clave. Uno es el docente, otro es el estudiante o alumno o discente, y otros son los contenidos que van a aprender. Los contenidos están dados por un plan de estudios que está dentro de una formalidad legislada, ¿sí? Aprobada en la UNAM, ¿sí? Y que, bueno, la famosa libertad de cátedra se vale dentro de lo que marca la legislación en cuanto a los contenidos, ¿sí? Por lo tanto, esos elementos de la tríada están enlazados por aspectos como el aprendizaje, la cuestión de la enseñanza y la cuestión de la formación que pretendemos hacer de los estudiantes de una u otra manera, y donde nuestra historia cuenta de manera sustancial. Si ustedes ven, bueno, nada más lo principal de los otros los digo porque están muy pequeños, pero cuando está la relación de los contenidos con los aprendices o los discentes, ¿sí? De alguna manera implica toda la conexión con los contenidos en cuanto a que el estudiante se entere que hay esos contenidos, ¿sí? Es un reto y lo hemos vivido, digo, yo lo he vivido con estudiantes que ni han revisado su plan de estudios. Es más, no saben ni siquiera qué contenidos vamos a ver. Como obligación damos el contenido, pero lo pasan así como que, bueno, está bien, eso es lo que vamos a ver. Pero no hay un análisis de esos contenidos que digan, vamos a ver átomo y luego vamos a ver molécula y luego vamos a ver todo esto. Algo que implique una cuestión donde este aprendiz con los contenidos tenga una interacción estrecha. Eso nos pone en desventaja porque es como si el objeto que describimos ellos nada más lo vieran por encima, ¿sí? Y vieron la esfera o esferoide que decía el doctor Hershey-Noyes y ya vieron eso y punto. Ven el primer tema, qué padre que vamos a ver esto, y ya, adiós. Y algo más profundo sería ver todo lo que implica ese programa, cómo va a ser evaluado. Creo que la evaluación es una de las cosas que más les interesa siempre y cómo van a evaluar
qué tanto trabajo vamos a hacer, etcétera. El docente evidentemente está vinculado con esos contenidos, pero en el otro tenor, en el sentido de que todas las fuentes o materiales que tengan sus intereses, el sentido que tengan para este docente esos contenidos, van a hacer que se haga más relevante o no para ese docente, ¿sí? Los intereses en cada persona son fundamentales. Tienen que ver con aquella motivación extrínseca, intrínseca, o los retos que se toman a veces por los docentes que dicen, ¿cómo no? Si lo van a aprender porque lo van a aprender y voy a buscar cómo, voy a buscar asesoría o me voy a inteligencia artificial para ver cómo, pero le doy un sentido, significado a los contenidos que yo estoy trabajando. Y luego viene esta relación entre el aprendiz y el docente, que es increíblemente compleja en muchos sentidos. Esa relación entre el aprendiz y el enseñante o entre el estudiante y el docente implica, aquí no se ve esta línea de cómo están concatenados, ¿sí? Porque ahí el enseñante finalmente entra en la dimensión pedagógica. ¿Cómo voy a transferir lo que yo ya aprendí? O en mi autoanálisis metacognitivo es que todavía no he aprendido, o sea, que todavía a mí me queda duda. Hemos platicado mucho con el maestro Sam el concepto de MOL, todo el relajo que es a veces para que los estudiantes lo hagan suyo. La pregunta es si nosotros qué tanto lo hemos hecho nuestro, pues, en un consenso que digamos vamos a trabajar algunos detalles de la cuestión de moles, molaridad, número de Avogadro, qué tanto los hemos hecho nuestros y que de alguna manera utilicemos las estrategias adecuadas. Aquí hay un reto que tenemos, y otra vez lo reitero porque a veces un paro hace que aceleremos mucho más y entonces tomamos un modelo de donde yo soy el enseñante que dicta cómo va esto y resuelvan estos ejercicios y listo. Las estrategias se minimizan a un método expositivo y de todo. Entonces, se tiene que ver tiempos, espacios, situacionalidad, ¿sí? Lo cual nos lleva a una reflexión y una evaluación de todo lo que estamos trabajando, ¿sí? En un proceso educativo con una didáctica o serie de didácticas diferentes para que de alguna manera la interacción pedagógica se fortalezca, ¿sí? Y bueno, esta cuestión de la revisión del acta implica mucho el que el docente está implicado en un proceso de educar. Estamos insertos per se en el proceso educativo. Es decir, no somos técnicamente hablando enseñantes que dan la materia y listo, eso sería felicidad, sino que de alguna manera el docente está implicado no solamente en la transmisión de información o transferencia de la información, sino que de alguna manera, aunque domine la materia, tiene que ver con mucha serie de aspectos que involucran aspectos simbólicos, sociales, comunicativos, afectivos, de valores, y que invita a reflexionar en química que los docentes, ¿qué tenemos de todo eso? Y créanmelo, a veces no es que el docente no quiera, sino que simplemente los tiempos a veces en los programas restringen muchos detalles. Pero cuando se habla de la comunicación, ahorita que les comente lo de la comunicación, ustedes van a ver el efecto tan fuerte que tiene ese proceso comunicativo. ¿Qué hay de lo afectivo? ¿Qué hay de lo afectivo sin trastocar la cuestión de un círculo de privacidad humano, tanto del maestro como de los estudiantes? O sea, ¿qué tanto se puede incidir o no para que no empiecen problemas como los que ahora tenemos que tener mucho cuidado de no tocar, de nada de eso, porque, bueno, pues tiene implicaciones a otro nivel. ¿Qué valores existen? ¿Qué valores tienen los estudiantes? ¿Qué valores tenemos nosotros muy claros? Y que nosotros ya tenemos claras muchas cuestiones, pues los estudiantes cómo vienen en ese sentido, qué valores tienen vinculados a familia, a su comunidad, a su grupo, ¿sí? Y que incluso forman lo que denominamos en algunas ocasiones tribus, ¿sí? O en su lugar de origen o donde viven, ¿qué implicación tiene esta cuestión de lo social, la cultura, los valores? Porque, nosotros recordamos un caso que el estudiante llegaba aquí y se cambiaba de ropa, ¿sí? Venía, así como los jóvenes en algunas colonias muy estrafalario, vamos a decir, y aquí se cambiaba y le decíamos, ¿y por qué te cambias? No, porque si yo llego así como vestí ahorita,
que es aquí el ambiente donde me desenvuelvo. En mi colonia me zarandean porque me ven de otra manera. Y entonces se lleva uno a pensar qué sucede cuando hay esa cuestión, ¿sí? Donde hay una marca que impide incluso a veces la comunicación, ¿sí? Dependiendo de cómo nos percibamos. Entonces, los docentes estamos involucrados con esto. De alguna manera, propositivamente hablando, asertivamente hablando, tenemos que ver con el cómo llevamos a nuestros estudiantes a aprender, ¿sí? Cómo los llevamos a pensar, a actuar, a sentir y un punto clave, a desarrollarse como personas, ¿sí? ¿Qué tanto una clase de química deja una huella en ese desarrollo personal de tal manera que empieza a truncar una visión o sueño que tenía ese estudiante, ¿sí? Y que entonces, a veces sin tener nada de maloso el maestro, pues, con lo que dijo implica algo en el desarrollo de la persona. Y ahí, y perdón que lo cuente como anécdota personal, pero se vale por esto. Después de 15 años, en un curso que dimos en Chimalhuacán, de los maestros hicimos una técnica que es escribir una carta a sus compañeros, ¿sí? De lo que aprendieron hoy, en el tenor de carta. Y entonces, después de que la terminan, se la dirigen a algún compañero y se la entregan, ¿sí? Y una de ellas, nadie le entregó carta. Y entonces, ese día, me reclamó ante todos los maestros de que yo había sido el culpable de que ella se sintiera como se sentía, de que nadie la tomaba en cuenta, que siempre la minimizaron, de que todo lo peor que ustedes imaginan. Dice, porque usted hace 15 años me reafirmó que yo no valgo nada. Y entonces yo dije, bueno, pues es que un novato que no sabe esas cosas debería decir, si fuera ya experto, escriban una carta y el que no reciba, porque eso puede suceder, no quiere decir, ¿sí? Porque si no, ese día se derramó con una gotita del vaso, ¿sí? Y la maestra estaba realmente muy molesta. Y la agresión fue directa, así de usted, ¿sí? En tal lugar, hace 15 años, ¿sí? Está bien. Esa técnica, cuando la aplicamos hoy, aclaramos, ¿sí? ¿Qué sentido tiene la técnica? ¿Cuál es el objetivo? Y que si alguien no recibe una carta no se sienta mal, porque no a todo el mundo le escriben cartas, ¿sí? Entonces, bueno, ya queda ahí como que curarse en salud. Pero el maestro, dentro de los estudios que se han hecho en la enseñanza de las distintas materias, sobre todo las complejas o las que se consideran complejas por varias cuestiones, tiene que ver mucho con cómo influimos en el desarrollo de los estudiantes que tenemos al frente. ¿Qué tanto les generamos una motivación intrínseca, sobre todo, o extrínseca? Pero la intrínseca es así como, yo quiero ser como, ¿sí? Me gustó su clase, maneja muy bien todo, me dejó una huella importante, me motivó. Y bueno, pues ahí están escritos de algunos estudiantes, algunos estudiantes que dicen muchas cosas de un maestro en cuanto a la huella que les va dejando en su vida. Y algunos que incluso se dedican a las áreas que se dedica su maestro o maestra porque les dejó una huella. Entonces, el desarrollo de las personas es un punto muy importante. Y bueno, finalmente, uno de los puntos que mencionan estas revisiones es que finalmente los maestros somos mediadores, ¿sí? Ya actualmente el modelo de ser un mero transmisor ya no es el que se aconseja, pero por favor, no le tiro a los planes de estudio en ese sentido, pero realmente la crítica que se hace en los análisis es cuando se da otra vez la clase magistral y donde el docente pues, o cubre el programa o es sancionado, ¿sí? Y entonces dice cubre el programa, porque yo no quiero tener en mi expediente algo que diga que yo no cubrí el programa. Entonces, no solo se da en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, se da en las instituciones en el país en donde el maestro dice, bueno, está bien, pues ahí les va la clase porque no tengo tiempo para hacer varias estrategias que motivarían muchísimo. Eso lleva a replanteamientos acerca de los conceptos nodales que se trabajarían en el esqueleto de un modelo curricular para que se pudiera trabajar con esto, ¿sí? Finalmente, el maestro está muy vinculado al currículum, las actitudes que se tiene hacia la cuestión del conocimiento y todo eso están influidas por el currículum,
porque pues no puede estar fuera de él, así como que pues me salgo, ¿no? Entonces, los docentes como mediadores, pues marcan los distintos artículos sobre la enseñanza de la química que facilitemos el aprendizaje. Hay modos de facilitar el aprendizaje, solucionar conflictos de varios tipos. Allí vienen las reglas de qué tipo de conflicto, porque hay cosas que es mejor canalizar a un psicólogo, a alguien que trabaje esas cuestiones de la manera más pertinente. Y de alguna manera el docente es un puente entre lo que es el conocimiento que hay de la química o el alejamiento que puede haber de eso, porque simplemente no se dé una comunicación oportuna, ¿sí? De alguna manera el docente siempre está apropiándose de todas las cuestiones de lo nuevo que se trabaja y el vínculo que tiene con la química. Aquí en este grupo de química, pues yo lo veo a diario, como varios de ustedes están involucrados en distintas áreas donde hay química aplicada y que, pues obviamente, todas esas cuestiones fácilmente pueden comunicarlas. Y a veces en el programa, pues no todo se puede comunicar. Y es donde dice, bueno, ¿cómo hacerle para que se pueda ampliar estas cuestiones? Entonces el maestro hace un tamiz, un tamiz, es un tamiz pues de toda la cuestión de los distintos contenidos y cómo de alguna manera eso lo puede llevar a dar de manera oportuna un tema. Ajá. Estamos bien de tiempo. Preguntas hasta aquí. Aclaro una cuestión importante. Yo estoy dando una plática a un conjunto de maestros de química que son camaradas, amigos, y que si nos propusiéramos escribir un libro de nuestras experiencias con las técnicas o estrategias que hacemos, créanme, saldría un libro muy bonito, simplemente si se estructurara diciendo cuál es mi experiencia en el tema tal, ¿sí? Acabo de leer un escrito que salió en breve, estoy hablando de 2022, ¿dónde hicieron eso? O sea, los maestros de un área se pusieron a escribir en sus experiencias de sus temas preferidos, ¿sí? Cómo impartían esos temas a sus estudiantes. Y entonces, pues, fabuloso, porque les fue dando una pista enorme. Y es una obra que cuando se lee dicen, ah, qué bien, yo voy a utilizar esto, aquello, porque son de las obras que van dejando una huella con todo esto. Entonces, hay una interacción, aquí estamos teniendo una interacción entre docentes, hay una interacción con los estudiantes, en breve el día 27 iniciamos pues la interacción con los estudiantes, los cuales vienen a segundo semestre y los cuales ya tienen una historia, y que a todos nos está preocupando pues los temas que no se pudieron ver cuando se hable en el siguiente semestre de eso. Y entonces el reto para el docente es, ¿y cómo le hago ahí? ¿Cómo hago el puente que conecte? Porque estamos en esa cuestión de que como seres humanos vamos a manifestar toda una serie de cuestiones. Y es que el ser humano tiene peculiaridades que en un espacio áulico en química, ¿sí? Es tremendo, ¿sí? Entonces, por favor, es el siguiente ejercicio, el último que hacemos. Por favor, en la hoja que escribieron lo de los tiempos, escriban, ¿sí? ¿Qué nos diferencia de las máquinas? ¿Sí? Como humanos, como seres humanos SH, ¿qué nos diferencia de las máquinas? ¿Sí? El ejercicio tiene como objetivo el que con quienes trabajamos, ¿sí? Con quienes vamos a convivir, con quienes vamos a inducir sentimientos, inducir motivación, etcétera, son seres humanos. Pero ¿qué tienen de peculiaridad seres humanos de una edad, de la siguiente y de la siguiente? Es decir, cuando se les perfila, ¿qué los diferencia de las máquinas? Y con la plática de ayer van a ver que ahí se va acercando mucho a otras cosas que ya son de polémica incluso. Ajá. Muy breve, ¿qué nos diferencia de las máquinas? E intercambiamos opinión. Y yo reitero que como grupo, dentro de las cuestiones que el jefe de asignatura química, perdón, como dices tú, maestro Sam, que te comprometa, ¿no? Pero no sería mal que se escribiera las experiencias. Algunas van a ser de 3, 4 cuartillas y otras van a ser de 7, 9 cuartillas,
pero que quedara el nombre de cada uno con su participación en un libro que fuera técnicas o estrategias didácticas utilizadas por los maestros de química, física acá a la UNAM, y tienen sus toques muy propios, ¿sí? Muy propios, para que se conjuntaran, ¿no? Bajo ciertas condiciones ahí está haciendo lo que está programado, que decía el doctor Gesinois, y punto, ¿no? Pero bien interesante porque, perdón, hace como 2 meses platicaba con una gente que estuvo en Los Ángeles y dice, fue un nervio ya viajar en un taxi que ya tiene su piloto automático, que me llevó de un punto a otro, pero ya no hay un ser humano, ¿sí? Y detecta todo, ¿sí? Entonces, bueno, es polémico, la verdad es que es polémico. Por ahí viene, finalmente es con el fin siguiente, y ahorita lo van a ver, lo que ustedes mencionaron, varias de las cosas ahí, es que hay 2 modelos de cómo se conceptualiza el ser humano. Uno es un modelo que trabaja nada más la parte biológica y que incluso en la medicina es un modelo que se utiliza en el modelo flexneriano, donde además la parte biológica se enfermó del hígado, bueno, hay que hacer esto y si no, pues ya. Pero resulta que el otro modelo que se está planteando y que hoy habla de la biodescodificación incluso y de varias cosas, es el modelo donde el ser humano, todos los seres humanos, es un modelo de unidad biopsicosocial. Es decir, tiene 3 componentes. Es un modelo, ¿sí? Puede ser criticado en muchos sentidos, pero por ejemplo, nosotros lo usamos para todo lo que trabajamos porque cuando se interaccionan la parte biológica, la parte psíquica y la parte social, se comprende mucho más cómo es que se da una manifestación conductual o de personalidad, carácter, por la historia que hay en la conformación de los 3 componentes. Y entonces, bueno, ahí están varias de las cosas que ustedes mencionaron. Ahí está la cuestión del raciocinio, cómo llevamos a nuestros estudiantes con los ejercicios que hagamos al razonamiento. Si la inteligencia artificial da una respuesta, ¿cómo los llevamos a que razonen para que digan si la inteligencia está manifestando algo correcto o no? Pero plan con maña, porque cuando hacen ese análisis los estamos enseñando a analizar, ¿sí? Plan con maña. En la cuestión de algo que la máquina, y es polémico, créanme, de lo último que yo tengo de escritos en robótica, la cuestión de la responsabilidad, el doctor Gershinovic dijo una palabra clave. Entre más elementos de la inteligencia artificial de programación más fina, ¿sí? Entonces va a haber un robot que podría decir si es responsable, se hizo responsable y cumplió con esto. Espérense, pero hay una diferencia con el humano. Sí, pero ya se aproxima mucho, la frontera es así cada vez más. Luego viene el libre albedrío que también mencionaron, la parte del amor, del sentido del tiempo. Ahí cuando mencionábamos en una de las láminas anteriores la capacidad de autoadministración, los jóvenes administran bien su tiempo, o los jóvenes no, el tiempo lo dejan así como, hay estudios para mañana, media hora antes y ya estuvo, ¿no? Tienes buena memoria y listo. ¿Qué tanto? Entonces un examen no debe de ser basado en memoria, sino razonamiento, razonamiento, razonamiento. Y las respuestas solamente vienen con la cuestión del razonamiento. Porque el sentido del tiempo, los jóvenes, a veces esa variable, todavía decimos son jóvenes, ni siquiera ven que va a venir en el futuro otras cuestiones. Lo que decía el doctor Peñalosa, la cuestión de autoanalizarse, autocriticarse, ahí está. El significado que tiene uno de la propia vida. Tienen ustedes 40 historias personales, los observan, los conviven con ellos y es todo un reto porque va a haber desde la joven que siempre está deprimida o el joven que está deprimido y que no tienen ya ganas de vivir en este mundo, ¿sí? Y entonces dicen, ¿cuál es su significado de la vida que tienen? Hoy día los jóvenes viven TikTok y viven toda una serie de cuestiones, pero se está llegando a una cuestión interesante de lo que es la patología y la tecnología en relación a la soledad que están sintiendo al mismo tiempo. O sea, dicen, ¿cómo es que tienes 40,000 seguidores y te sientes solo, no? Bueno, es que biológicamente está en un cuarto donde está ahí conectado, pero está solo. O sea, ¿qué implica esa soledad? ¿Cómo se la traen a un salón de clase? ¿Por qué hoy los jóvenes en esta cuestión del significado de su propia vida, el celular
pasa a formar parte de ese tipo de significado. Hay jóvenes en los reportes de la educación, estrategias y de todo, que hay jóvenes que se enferman cuando les quitan el celular, se estresan, entran en ansiedad y en una ansiedad tremenda, ¿sí? Que si se midieran algunas de las sustancias que se están emitiendo en su torrente sanguíneo, dirían, ah, caray, le pasó eso nada más porque le quité el celular, ¿sí? Y entonces, bueno, pues trabajemos con celular y vivámoslo intensamente con ellos. Y bueno, hay estudios que marcan incluso el efecto de los TikToks, ¿sí? O sea, cosas muy breves, pero que es como la gamificación. ¿Qué deja de los conceptos nodales que nos interesa que aprendan? O metámonos a hacer TikToks, ¿sí? Cuando se ve por ahí un TikTok de el reactivo limitante, la manera en que lo explica este maestro, ¿sí? Es tal que dice el que no lo entienda, y es mucho así, les pone un ejemplo ya así muy fácil, en menos de tal tiempo, no recuerdo el tiempo, pero es breve, ¿sí? Sí, maestro Toño. Aprovechando lo que es ahorita, nuestra percepción puede ser qué pasa en México, pero quién sabe cuál es la reacción de alguien que no ha tenido contacto con el tema. Claro. 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 Igual podemos estar en el mismo TikTok y a lo mejor nosotros decimos, ah, sí, está bien fácil. Y alguien más que lo vea, a ver, repítelo. Sí. ¿Lo puedo repetir? Y te das cuenta de que no. Entonces, ahí viene algo que es precisamente la cuestión de lo que marcan esa búsqueda de la comunicación. ¿Qué barreras hay en la comunicación que impiden eso que tú mencionas, ¿no? Porque es... Ajá. Perdón, y relacionándolo con la exposición de ayer, nos hacían una recomendación, por ejemplo, en una página. Nos decía el profesor, es otra forma de explicarlo, porque yo ya lo expliqué de mi forma. Hay otra forma de explicarlo y me pareció muy buena, pero la audiencia, pues quién sabe. Claro, o qué tanto sí refuerza o qué tanto distrae y desune los conceptos claves que queremos y dice, no, en vez de servir no ayudó, ¿no? Qué tanto una práctica, algo que ustedes hacen demostrativo, deja mucha huella porque maravillan y tocan la parte de las emociones que los jóvenes están muy listos a eso, diciendo, wow, qué fácil lo hizo. Y bueno, ya con lo que refuerzan de ejercicios y de todo, pues viene ya una serie de aspectos. Esto los paso rápido para cerrar, porque se me está acabando el tiempo, porque... Pero también lo importante, bueno, he visto en mis grupos que si alguien no entendió, le pregunta al de al lado. Y ellos sí. En su lenguaje, digo, yo siento que dicen lo mismo que yo, pero con otras palabras ni entienden. No, a lo mejor yo explico y no, pero el compañero de al lado se lo explica de una manera diferente y lo logra entender, ¿no? También ellos como su comunicación o su lenguaje es diferente. Sí, y ahí vienen cosas bien interesantes en estrategias que posiblemente en otra ocasión podamos ampliar más de cómo está, porque lo que acaba de decir es, en un grupo hay estudiantes que captan una reacción química muy fácil, la balancean como usted quiera con los modelos que utilice rápido. Y hay otros que la sufren y ¿por qué se oxidó? ¿Por qué se redujo? Etcétera. Entonces, una de las cuestiones de lo que se ha investigado es que los que tienen ese manejo se formen los pares que acaba de decir. Y entonces usted nombra un pequeño comité o grupo, ¿sí? Ante todo el grupo, y ese alumno A comienza a explicarle al alumno B, al alumno C, y se tienen más comunicación por el lenguaje que utilizan incluso para decir, ya hombre, se le hace así nada más y punto. Mientras que nosotros seguimos esquemas a veces muy formales, ¿sí? Y entonces rápidamente aprenden varias cuestiones y refuerza cuestiones de comunicación entre todos, cuestiones de trabajar en grupo, de hacer comunidad, ¿sí? Científica en un espacio áulico, y entonces se empieza a lograr muchas cosas y de todo. De tal manera que algunos estudiantes empiezan a liderar el conocimiento y se empiezan a hacer grupos, ¿sí? De que, pues explícame todo esto, ya lo entendiste. O sea, ya ni siquiera tiene uno que decirlo, sino ya se trabajó, ¿sí? Entonces, el ser humano, trabajamos con seres humanos y es increíblemente cambiante, con muchas emociones al vivo, que se manifiestan, que tienen cambios con los ritmos circadianos. En un espacio áulico, decía Octavio Fulate en su libro, ese libro se lo recomiendo mucho, se llama La peregrinación del mal,
Pero está muy bueno porque dice que un espacio áulico no es para nada un espacio así tranquilo, romántico, sino es un espacio de desencuentros, encuentros, celos, envidias, el por qué él viene mejor que yo, por qué tiene esto, una serie de cosas que analizan, y en donde la parte cultural pues muestra cómo algunos estudiantes tienen miedo, a veces lo fingen que no lo tienen, pero tienen miedo. Algunos están afligidos, otros sienten asco por algo que vieron, o nosotros que trabajamos algunos organismos que están ahí haciéndose la disección, pues algunos casi se vomitan cuando lo están haciendo. Entonces se les invita a que, bueno, eso gradualmente lo vayan haciendo suyo. Hay estudiantes que sienten culpa, ¿sí? Y la traen acá, y sienten una culpa con su hermano, su papá, su mamá, porque algo pasó y está vinculado a sus avances en la cuestión académica, y entonces pues no se sienten a gusto, simplemente ahí la traen cargando. Entonces en esa parte del desarrollo humano jugamos un papel importante de jalarlos tanto de a un tema que de pronto se empiezan a olvidar de todo eso, ¿sí? Y si bien no se les quita, porque no es la cuestión, es que en el espacio que ustedes tienen como líderes académicos de un tema, los jalan tanto que ese día se los agradecen, que están incluso hasta más en paz cuando termina su clase. Entonces hay de todo en un salón de clases, y va a haber cuestiones de fantasías, de regresiones, de conductas infantiles en algunos casos. Todo eso va a tener implicaciones en lo que nosotros estemos trabajando con estos estudiantes, y que con esto cierro mi presentación prácticamente. El ser humano tiene peculiaridades importantes. De acuerdo a los investigadores, vivimos en 3 posibles mundos, mundo 1, mundo 2 y 3 de Popper, un filósofo de la deducción, que hace que pensemos en cómo los estudiantes viven en esos mundos, ¿sí? El mundo 1, ¿sí?, hace alusión al mundo de las creencias. Creencias libres, no hay objeción, el estudiante piensa, sueña, lo que quiera compartido con, lo manifiesta, lo vive manifestado de otros para con él, y los estudios muestran, de hecho, la mercadotecnia se basa mucho en las creencias, de tal manera que posiciona productos basados en las creencias. Y resulta que en el mundo 1 de Popper, ¿sí?, pues está toda la parte empírica de lo que viven los estudiantes y las experiencias que van teniendo y cómo se las empiezan a compartir. Por eso entre pares se hablan muy bien, porque comparten también cosas, ¿sí? Y esas creencias a veces son las que los hermanan todavía más, y que en conjunto van cambiando la creencia o continúan con ella, ¿sí? Ese mundo 1 del empirismo es lo que vivimos a través de los órganos de los sentidos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, etc. Es libre. Si alguien quiere pensar en Dios, piensa en Dios, no hay ningún problema, es una creencia en Dios, en la Virgen de Guadalupe, etc. Ese mundo no se puede eliminar tan fácil, porque incluso, reitero, en la parte de posicionamiento de productos se utiliza, pero cantidad impresionante. Los políticos lo usan, pero en serio, así de muchas cuestiones. El mundo 2, que es un mundo de reflexión y de una educación múltiple, una inteligencia múltiple, que es la que es propia, ¿sí? Es un mundo donde cada uno tiene sus sueños, sus imaginarios, el modelo tal que me gustaría que estuviera, etcétera, etcétera. El estudiante igual tiene sus sueños imaginarios y todo. Ahí está todo lo prohibido, que mientras no se socialice no va a ser sancionado, ¿sí? Y que en el caso de los estudiantes a veces dicen, esto sí me gusta mucho, pero yo creo que no voy a poder. Efecto Pigmalión, ya estuvo, ¿sí? Pero ahí está con ellos, ¿sí? Y el mundo 3, que es el que trabajamos nosotros, o buscamos que haya un vínculo de todos estos mundos llenos de creencias hacia la cuestión científica, donde hay criterios de cientificidad que marcan lo que es científico a nivel de la comunidad científica, ¿sí? Modelo kuhniano, modelo positivista, lo que sea, siempre se comparte que es científico, ¿sí? Y entre químicos van a decir, pues esto, ¿para qué le estás haciendo eso si eso ni siquiera se vale? No es posible que un análisis que estás haciendo de manera incorrecta te dé buenos resultados. Entonces, los seres humanos vivimos empapados en una cultura, en este caso estamos en una universidad nacional, en un área que es química, los demás que también estamos en otras áreas, pero
la plataforma es científica, ¿sí? No está basada en las creencias personales ni está basada en las creencias del mundo, sino a partir de esas creencias sacamos proyectos de investigación que decimos, hay una creencia de que la planta tal alivia tal problema de salud. Ahí va la cuestión de esa creencia, empezar a llevarla hacia el mundo científico y sacar modelos que digan sí, que creen es útil, ¿sí? Entonces, en ese mundo el docente de química pues se lo está viviendo, se apropia de la realidad más, menos, y cierro con un triángulo, por favor, perdónenme que esto lo acelero un poco, que es este triángulo que se encuentra que es fundamental para la cuestión de lo que hagamos en química, el manejo del lenguaje que hagamos. Por aquí está el triángulo de Johnstone. La comunicación aquí está el famoso triángulo de Johnstone, ¿sí? Johnstone plantea que en la enseñanza de la química deberían de considerarse que cuando el docente está hablando de la química y la está enseñando, a veces pasa de 3 dimensiones importantes. Algunos les llaman niveles, algunos no por la parte simbólica, sino como dimensiones es que el maestro de química trabaja con nivel macro, ¿sí? Es decir, ahí está trabajando toda la que es la cuestión de, aquí están las sustancias, cómo las muestran, ¿sí? A nivel simbólico, es decir, ahí que tenemos toda la cuestión de los símbolos que utilizamos en la química, qué significa cada uno, qué significan los numeritos como el número atómico, qué indican el número de protones, electrones, pero está el mundo submicroscópico, que en realidad hasta el momento pues no hay una evidencia como en lo macroscópico que diga, sí, aquí vemos los protones, ¿no? Sino vienen manifestaciones. Y cuando hablaba de la incertidumbre en este artículo que trabaja Garritz, pues habla de esos detalles en que, bueno, pues realmente existe eso, o es un modelo planteado que ha funcionado bien, pero nadie lo ha visto. Como diría un positivista, yo quiero la evidencia, sí, pero no la hay. Hay solamente manifestaciones que dicen que así se comporta, pero no. Entonces, lo que se invita en didáctica de la química es que hagamos una ponderación adecuada de estos 3 niveles, perdón que esta salió muy pequeña, de estos 3 niveles que menciono, y buscar que las representaciones que se tienen como puentes entre los niveles submicroscópico y el macroscópico, de alguna manera le permitan al estudiante hacer propio un contenido de química. Está el ejemplo del mol, de la molaridad, etcétera. O sea, ¿qué pasa en el mundo microscópico? ¿A qué hacemos referencia? ¿Por qué entra el número de Avogadro? ¿Por qué lo utilizamos como modelo para tratar de explicarles a los jóvenes ese 6.022 por 10 a la 23 partículas o átomos, etcétera? ¿Qué en realidad, qué tiene que ver con las analogías que hagamos de docena, etcétera, de los modelos que usemos para toda esa cuestión? Porque en cada uno los docentes usamos representaciones para cada uno de ellos. Y si algo sufrimos todos es, por ejemplo, en la cuestión de la nomenclatura, ¿sí? La nomenclatura, ¿y por qué no la aprenden si hay tantas cuestiones así? Bueno, es que el nivel simbólico tiene un nivel de abstracción increíble. Y luego el paso de lo microscópico o nanoscópico, dicen ya algunos, hacia lo macroscópico, pues a veces es de fe porque dicen, no, es que yo no vi lo otro, ¿sí? Y entonces se trabaja indistintamente para esto. Y en este triángulo de Johnstone, finalmente, y ya cierro con esto, es la ponderación que haga yo de los 3 elementos que tiene ese triángulo de Johnstone, va a hacer que los estudiantes vivan un proceso disonante o un proceso resonante. Un ambiente resonante y dando un proceso resonante favorece lo que se conoce como egoestrés, ¿sí? Y el disonante lo que hace es hacer un efecto de estrés o de buscar las cosas negativas, que es el downshifting que está ahí, ¿sí? Y fíjense la importancia que tiene para nosotros como docentes de química. Si generamos estrés, ¿sí? Donde tengamos materiales y hagamos demandas adecuadas a los estudiantes, las respuestas emocionales van a generar motivación, compromiso, sinergia, es decir, vamos a seguir un objetivo todos, creatividad, que ya se había mencionado. Pero si generamos una cuestión de que, bueno, ya hablé en lo macroscópico
de esta reacción, pero no queda conectado con lo simbólico y lo microscópico y quedó claro, entonces el estudiante entra en un diestrés y empieza a ver cuestiones de defensa ofensiva, de inhibición de acción, de fuga, se salen, dicen ya no me gusta, etcétera, etcétera, o de lucha, porque ahí marca el estudiante que es reactivo y dice no estoy de acuerdo, no lo entendí, punto, y empieza a generar un proceso de desatención increíble y pues eso ya sabemos a lo que lleva. Finalmente, bueno, este intercambio de ideas tiene mucho que ver, por eso mencioné al inicio de la charla, es muy ambicioso. Pero cada uno de ellos, por ejemplo, cuando se trabaja cómo se genera un ambiente resonante en un espacio áulico, hay toda una serie de cosas que el docente puede hacer y que maravillosamente van a generar respuestas emocionales, no reacciones emocionales. Y entonces, si un porcentaje fuerte del grupo tiene respuestas emocionales, se va a ver motivado, se va a ver comprometido, va a ir hacia el objetivo que planteamos, van a plantear cosas creativas y más cosas que hay ahí en respuestas emocionales, mientras que si generamos otro ambiente, viene conflicto. Y el conflicto habla de estudiantes reactivos, ¿sí? Emocionalmente hablando. Entonces, la búsqueda es que nosotros vayamos en pro de espacio áulico resonante, favorecedor de euestrés o de respuestas emocionales que favorezcan esos procesos que están ahí. Cada uno de ellos tiene su chiste, la motivación tiene su chiste, intrínseca, extrínseca, la cuestión de la creatividad, hay toda una serie de cosas que se pueden trabajar con modelos químicos en creatividad, la cuestión de generar sinergia en un grupo, hay estrategias para generar sinergia y todo. Y bueno, pues eso es lo que comparto, no cierro porque ya no daría tiempo con otras cosas. Es muy amplio todo lo que se plantea en la enseñanza de la química de acuerdo a las investigaciones y hay cosas que siguen planteándose hoy día de manera muy fuerte, que es trabajar el mundo de las emociones, ¿sí? Bien, pues muchas gracias, ¿sí?, por la compartición con ustedes y pues ojalá quede esa cuestión. Yo le paso al maestro Sam esta estructura de lo que estoy haciendo con otro grupo, de compartir las experiencias, un tiempito que le demos, sabe que todos están bien ocupados, estamos muy ocupados, pero sería muy interesante plasmar una obra así de esas experiencias vividas, ¿sí?, en relación a estas cosas y de ahí abrir a más cosas para otras estrategias que podemos compartir, ¿sí?, y los sustentos que hay de investigación para decir sí funciona. Gracias de nuevo.